David era un rey poderoso, un hombre elegido por Dios, admirado por su pueblo y recordado por su valentía. Pero incluso los hombres más fuertes pueden cometer los errores más profundos. Y un día, David descubrió que una sola decisión puede cambiar una vida para siempre. El arrepentimiento del rey David. Capítulo 1. El hombre que lo tenía todo. Hay momentos en la vida en los que una persona puede sentir que todo está en su lugar. El esfuerzo ha dado fruto. Las batallas han sido ganadas. La paz parece haberse establecido finalmente en el corazón. Así era la vida del rey David en aquel tiempo. Habían pasado muchos años desde los días en que era solo un joven pastor cuidando ovejas en los campos de Belén. Aquel muchacho que tocaba el arpa bajo el cielo abierto ahora gobernaba una nación entera. Israel prosperaba. Sus enemigos habían sido vencidos. El pueblo lo respetaba. Y su nombre era recordado como el de un rey valiente, un rey elegido por Dios. David había enfrentado gigantes. Había huido de reyes que querían matarlo. Había atravesado desiertos y guerras. Pero ahora todo parecía distinto. Por primera vez en mucho tiempo, la vida parecía tranquila. El palacio estaba lleno de actividad. Los consejeros del reino se ocupaban de los asuntos del gobierno. Los soldados protegían las fronteras. Y el pueblo vivía días de relativa paz. David podía caminar por los pasillos de su palacio sabiendo que Dios lo había llevado hasta allí. Su historia parecía la historia de un hombre bendecido. Un hombre que había sido levantado por la gracia divina. Pero la vida tiene una manera particular de sorprender incluso a aquellos que creen haber superado las pruebas más difíciles. Porque a veces, el momento más peligroso para el corazón humano no es cuando enfrenta la guerra. Es cuando se encuentra en calma. Fue en uno de esos días aparentemente tranquilos cuando comenzó a gestarse una historia que cambiaría la vida de David para siempre. Una historia que mostraría algo profundamente humano. Algo que todos, en algún momento de la vida, podemos experimentar. La debilidad del corazón. Porque incluso los hombres que han caminado con Dios pueden tropezar. Y cuando eso ocurre, la verdadera prueba no es la caída. La verdadera prueba es lo que ocurre después. Capítulo 2. La decisión que cambió su historia. En aquel tiempo del año, los reyes solían salir a la guerra. Era una costumbre antigua. Cuando llegaba la temporada en que los caminos eran transitables y los ejércitos podían moverse con facilidad, los reyes marchaban junto a sus soldados para defender su territorio o conquistar nuevas tierras. Pero aquel año ocurrió algo diferente. David no salió con el ejército. En lugar de marchar al campo de batalla, permaneció en Jerusalén. Envió a sus generales y a sus hombres de confianza para liderar la guerra, mientras él se quedó en el palacio. Tal vez pensó que ya había luchado suficientes batallas. Tal vez creyó que podía confiar plenamente en quienes estaban bajo su mando. Sea cual fuera la razón, aquel pequeño cambio en su rutina marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que nadie habría imaginado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender lentamente sobre la ciudad, David caminaba por la terraza de su palacio. Desde lo alto podía ver los tejados de Jerusalén. Las casas de piedra se extendían por las calles estrechas. La ciudad parecía tranquila. El aire de la tarde era suave. Y en medio de aquel momento aparentemente simple, ocurrió algo inesperado. David vio a una mujer. Ella estaba bañándose en una casa cercana. Desde la distancia, la luz del atardecer iluminaba la escena con claridad. David se detuvo. Sus ojos permanecieron fijos en lo que veía. Aquella mujer era hermosa. Su presencia llamó profundamente su atención. Y en ese instante surgió algo dentro de su corazón. Un pensamiento. Una curiosidad. Una atracción que comenzó a crecer en silencio. David pudo haber seguido caminando. Pudo haber apartado la mirada. Pudo haber recordado las responsabilidades que llevaba como rey, y como hombre que buscaba agradar a Dios. Pero no lo hizo. En lugar de alejarse, decidió saber quién era aquella mujer. Mandó llamar a uno de sus sirvientes. Le pidió que investigara.
La respuesta no tardó en llegar. La mujer se llamaba Betsabé. Era esposa de Urías, un hombre que servía fielmente en el ejército de David. Un soldado que en ese mismo momento se encontraba en el campo de batalla, luchando por el reino. Aún así, David tomó una decisión. Mandó traerla al palacio. Aquella decisión parecía pequeña en ese momento. Solo una invitación. Solo una visita. Pero a veces los momentos que parecen insignificantes son precisamente aquellos que cambian el rumbo de una vida. Aquella noche David cruzó una línea que nunca había imaginado cruzar. Y lo que comenzó como una mirada, se convirtió en un error que traería consecuencias profundas. Porque las decisiones del corazón, incluso aquellas que parecen ocultas, siempre encuentran una manera de salir a la luz. Y la historia de David estaba a punto de entrar en uno de sus capítulos más oscuros. Capítulo 3. Cuando el error intenta ocultarse. Después de aquella noche, la vida en el palacio continuó aparentemente con normalidad. Las actividades del reino seguían su curso. Los mensajeros llegaban con noticias de las batallas. Los consejeros discutían asuntos del gobierno. Y Jerusalén permanecía tranquila bajo el reinado de David. Pero dentro del corazón del rey comenzaba a crecer algo inquietante. El recuerdo de aquella decisión. El peso silencioso de lo que había ocurrido. Durante un tiempo, parecía que nada cambiaría. Que aquel momento quedaría escondido entre los muros del palacio. Pero los errores rara vez permanecen ocultos para siempre. Un día llegó un mensaje al palacio. Un mensaje breve. Directo. Betsabé había quedado embarazada. Aquellas palabras cayeron sobre David como un golpe inesperado. Ahora aquello que había ocurrido en secreto podía convertirse en algo visible para todos. La situación era delicada. El esposo de Betsabé, Urías, seguía en el campo de batalla. Un soldado fiel. Un hombre que luchaba por el reino mientras su rey enfrentaba ahora las consecuencias de una decisión equivocada. David comenzó a pensar. A buscar una forma de resolver el problema. Tal vez creyó que aún podía controlar la situación, que existía una manera de evitar que la verdad saliera a la luz. Entonces envió un mensaje al comandante del ejército. Pidió que Urías regresara a Jerusalén. Cuando Urías llegó al palacio, David lo recibió con aparente normalidad. Le preguntó sobre la batalla, sobre el estado del ejército, sobre el progreso de la guerra. Después de aquella conversación, David le sugirió algo sencillo. Le dijo que regresara a su casa, que descansara, que pasara tiempo con su esposa. Pero Urías no hizo lo que David esperaba. En lugar de ir a su casa, durmió a la entrada del palacio junto a los guardias. Cuando David se enteró, lo llamó nuevamente. Le preguntó por qué no había regresado a su hogar. La respuesta de Urías fue sencilla, pero profunda. Dijo que mientras el arca de Dios, el ejército de Israel y sus compañeros soldados permanecían en el campo de batalla, él no podía permitirse disfrutar de comodidades en su casa. Su sentido de honor no se lo permitía. Aquellas palabras debieron resonar con fuerza en el corazón de David. El hombre que había actuado con integridad estaba ahora frente al rey que intentaba ocultar su error. Pero David insistió. Intentó nuevamente convencerlo. Incluso lo invitó a comer y beber en el palacio con la esperanza de que, bajo los efectos del vino, Urías finalmente regresara a su casa. Pero nuevamente Urías durmió junto a los guardias. No volvió con su esposa. El plan de David había fallado. Y en ese momento, el rey enfrentó una decisión aún más oscura. Porque cuando una persona intenta ocultar un error, a veces termina tomando decisiones cada vez más graves. Al día siguiente, David escribió una carta dirigida al comandante del ejército, y la entregó en manos del mismo Urías. Sin saberlo, aquel soldado llevaba consigo el mensaje que decidiría su destino. En aquella carta, David ordenaba que Urías fuera colocado en la parte más peligrosa del combate, donde la batalla fuera más intensa, donde las posibilidades de sobrevivir fueran mínimas, y luego, que los soldados se retiraran, dejándolo solo frente al enemigo. Era una orden silenciosa, pero su significado era claro. David había decidido eliminar al hombre que representaba la evidencia de su error. Así comenzó a desarrollarse uno de los momentos más oscuros en la vida del rey, que había sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando el error intenta ocultarse, el corazón puede perderse en decisiones que jamás habría imaginado tomar. Capítulo 4.
la voz que reveló la verdad. Pasó el tiempo. La guerra continuó en las fronteras del reino. Y un día llegó el mensaje desde el campo de batalla. Urías había muerto. La noticia fue entregada al rey como parte de un informe militar más. Una vida perdida en medio del combate. Una de tantas en los conflictos de aquellos tiempos. Después de que el periodo de luto terminó, David llevó a Betsabé al palacio. Ella se convirtió en su esposa. Y con el paso de los meses nació un hijo. A los ojos del reino, todo parecía haber encontrado su lugar. La historia parecía cerrarse. El rey había tomado una decisión. La vida seguía adelante. Pero hay algo que ningún ser humano puede esconder. La verdad delante de Dios. Aunque las personas puedan ignorar lo que ha ocurrido. Aunque el tiempo parezca cubrir las acciones humanas. Hay una mirada que siempre permanece atenta. La mirada de Dios. Y un día, esa verdad llegó hasta David. No a través de un ejército. No por medio de un castigo inmediato. Sino mediante una voz. La voz de un profeta. El profeta Natán. Natán era un hombre respetado en Israel. Un mensajero de Dios. Alguien que hablaba con autoridad espiritual. Un día se presentó ante el rey. Pero no comenzó con acusaciones. No llegó señalando directamente el error. En lugar de eso, contó una historia. Una historia sencilla. Dijo que en una ciudad vivían dos hombres. Uno era rico. El otro era pobre. El hombre rico tenía muchos rebaños. Muchas ovejas. Muchos animales. El hombre pobre, en cambio, tenía solo una pequeña oveja. La había criado desde que era un cordero. La cuidaba como parte de su familia. Comía de su mesa. Dormía cerca de él. Era para aquel hombre como una hija. Un día, llegó un visitante a la casa del hombre rico. Y en lugar de tomar uno de sus muchos animales para preparar comida para su invitado, el hombre rico tomó la única oveja del hombre pobre. La mató. Y la sirvió en su mesa. Cuando David escuchó la historia, algo se encendió dentro de él. Su sentido de justicia despertó de inmediato. La indignación llenó su corazón. Se levantó con enojo y dijo que aquel hombre rico merecía castigo, que debía pagar por lo que había hecho, que había actuado sin compasión. Entonces Natán miró directamente al rey, y pronunció una de las frases más poderosas que David escucharía en toda su vida. Ese hombre eres tú. En ese instante el silencio llenó la sala. Las palabras cayeron con el peso de la verdad. Natán continuó hablando. Le recordó a David todo lo que Dios había hecho por él. Cómo lo había levantado desde los campos de pastoreo. Cómo lo había protegido de sus enemigos. Cómo lo había hecho rey de Israel. Y aún así, David había tomado lo que no le pertenecía. Había herido a un hombre fiel. Había abusado del poder que Dios le había confiado. La historia que Natán contó no era solo una parábola. Era un espejo donde David pudo ver su propia acción, su propio error, su propio pecado. En ese momento David ya no era el rey poderoso sentado en su trono. Era simplemente un hombre enfrentando la verdad sobre sí mismo. Y cuando la verdad toca el corazón humano de esa manera, solo hay dos caminos: negarla o reconocerla. David eligió reconocerla. Y ese reconocimiento abriría el camino hacia algo que cambiaría su vida para siempre. El arrepentimiento. Capítulo 5. El corazón que volvió a Dios. Las palabras del profeta Natán quedaron suspendidas en el aire. Ese hombre eres tú. No hubo discusión. No hubo excusas. No hubo intentos de justificar lo ocurrido. David entendió inmediatamente lo que aquellas palabras significaban. El peso de la verdad cayó sobre su corazón. En ese instante, el rey que había gobernado con autoridad sobre toda una nación se encontró frente a algo mucho más grande que su propio poder. Se encontró frente a su conciencia. Durante un momento, el silencio llenó la habitación. David bajó la mirada. Y finalmente pronunció una frase sencilla. Una frase corta, pero llena de significado. He pecado contra el Señor. No era una declaración política. No era una respuesta para proteger su imagen. Era el reconocimiento sincero de un hombre que había comprendido su error. David entendió que su falta no era solamente contra Urías. No era solamente contra Betsabé. Era contra Dios. Porque había usado el poder que se le había confiado de una manera injusta. Había permitido que el deseo dominara su corazón.
Había tratado de ocultar su error. Pero ahora todo estaba expuesto ante la luz de la verdad. Sin embargo, lo que ocurrió después revela algo extraordinario sobre el corazón de David. No se endureció. No negó su culpa. En lugar de eso, permitió que su corazón se quebrara. Ese quebranto quedó registrado en palabras que aún hoy se encuentran en las Escrituras. Palabras que forman uno de los salmos más profundos jamás escritos. En medio de su arrepentimiento, David clamó a Dios: Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu amor. Conforme a tu gran compasión, borra mis rebeliones. Lávame de toda mi maldad. Y límpiame de mi pecado. David no estaba intentando esconder lo que había hecho. Estaba reconociéndolo completamente. Sabía que el cambio verdadero no comenzaba con una explicación. Comenzaba con un corazón transformado. En su oración, David expresó algo que revela la profundidad de su arrepentimiento. Dijo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva dentro de mí un espíritu recto. No pidió recuperar su trono. No pidió que el pueblo olvidara lo ocurrido. Pidió algo mucho más importante: un corazón nuevo. Porque David comprendió algo que muchas personas tardan toda una vida en entender. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en sentir tristeza por lo que se hizo. Consiste en permitir que Dios transforme el interior del ser humano. En ese momento, el hombre que había sido confrontado por su pecado comenzó a convertirse en un hombre restaurado por la gracia. David no sería recordado solamente por su caída. Sería recordado por su arrepentimiento. Porque la grandeza espiritual de una persona no se mide por no cometer errores. Se mide por la manera en que responde cuando enfrenta la verdad sobre sí mismo. Y en ese momento David eligió el camino más difícil, pero también el más transformador. El camino de volver a Dios con un corazón quebrantado. Capítulo 6. La restauración del corazón. El arrepentimiento de David no cambió lo que había ocurrido. Las decisiones que había tomado habían dejado consecuencias. La historia no podía retroceder. El pasado no podía borrarse. Pero algo comenzó a transformarse dentro de él. El rey que había enfrentado gigantes y ejércitos ahora había enfrentado algo mucho más difícil. Había enfrentado su propio corazón. A partir de ese momento, David comprendió algo que marcaría el resto de su vida. El verdadero poder de un ser humano no se encuentra en su capacidad de evitar todas las caídas. Se encuentra en su capacidad de reconocerlas y levantarse con humildad. David siguió gobernando Israel. Su vida continuó llena de desafíos, decisiones y responsabilidades. Pero el hombre que caminaba ahora por los pasillos del palacio no era exactamente el mismo que había estado allí antes. Había aprendido una lección profunda. Había descubierto que incluso los hombres más fuertes pueden equivocarse. Había comprendido que el orgullo puede cegar el corazón. Pero también había descubierto algo aún más poderoso: la misericordia de Dios. Porque aunque David había fallado, no fue abandonado. Aunque había caído, no fue desechado. Dios no ignoró su error. Pero tampoco cerró la puerta de la restauración. Y con el paso del tiempo, la historia de David sería recordada no solamente por sus victorias en batalla, sino por la profundidad de su arrepentimiento. Porque de su corazón quebrantado nacieron palabras que aún hoy siguen tocando la vida de millones de personas. Palabras de humildad. Palabras de fe. Palabras que recuerdan algo importante para cada ser humano. Que Dios no busca corazones perfectos. Busca corazones sinceros. Corazones que reconozcan sus errores. Corazones que estén dispuestos a volver a Él. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda de esta historia. Porque todos los seres humanos, en algún momento de la vida, enfrentan sus propias decisiones equivocadas. Momentos en los que desearían poder volver atrás. Momentos en los que sienten el peso de lo que han hecho. Pero la historia de David nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. La caída no tiene que ser el final. Cuando el corazón se vuelve sinceramente hacia Dios, la gracia siempre abre un camino de restauración. David cayó, pero su historia no terminó allí. Porque el mismo Dios que lo había levantado desde los campos de pastoreo, también lo levantó cuando su corazón se quebró. Y así como ocurrió con David, también puede ocurrir con cualquier vida. Porque donde existe un corazón arrepentido, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. La enseñanza que permanece. La historia de David no es solo la historia de un rey antiguo. Es la historia de un corazón humano. Un hombre que fue elegido por Dios.
Un hombre que había demostrado valentía, fe y confianza en medio de grandes batallas. Pero también un hombre que, en un momento de debilidad, tomó decisiones que trajeron dolor y consecuencias. David cayó. Y su caída nos recuerda algo que todos los seres humanos compartimos: la fragilidad del corazón. Porque incluso aquellos que desean hacer lo correcto, a veces pueden equivocarse. A veces el orgullo se infiltra en silencio. A veces el deseo nubla la claridad. A veces el miedo o la debilidad nos llevan a lugares donde nunca imaginamos estar. Pero la historia de David no fue escrita solo para mostrar su error. Fue escrita para revelar algo aún más profundo: la fuerza del arrepentimiento. Porque cuando David enfrentó la verdad sobre sí mismo, no huyó, no buscó excusas, no culpó a otros, permitió que su corazón se quebrara delante de Dios. Y en ese momento ocurrió algo extraordinario. La gracia abrió un camino de restauración. Quizá esa sea la enseñanza más poderosa de toda esta historia: que el verdadero valor de una persona no se mide por la ausencia de errores, sino por la sinceridad con la que enfrenta sus propias fallas. Porque un corazón que reconoce su necesidad de Dios es un corazón que puede ser transformado. La historia de David nos recuerda que el arrepentimiento no es simplemente sentir tristeza por lo que se hizo. Es permitir que el interior cambie. Es permitir que Dios reconstruya lo que el orgullo había quebrado. Y quizá, mientras escuchas esta historia en silencio, puedas recordar algo importante: ninguna vida está libre de momentos difíciles. Ninguna historia está libre de errores. Pero el final de una vida no lo determina la caída. Lo determina la decisión de volver a levantarse. Y donde existe un corazón dispuesto a regresar a Dios, siempre existe un camino hacia la restauración. La caída no define tu historia. El arrepentimiento puede cambiar tu destino. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a apoyar este canal para que más personas puedan escuchar estos relatos que inspiran reflexión y esperanza. Puedes comenzar dejando un me gusta en este video, porque eso ayuda a que estas historias bíblicas lleguen a más personas que quizá también necesitan escuchar un mensaje como este. Si deseas seguir escuchando relatos como este, también puedes suscribirte al canal. Aquí encontrarás muchas más historias bíblicas narradas con calma, historias que nos recuerdan que incluso en nuestras caídas, la gracia de Dios puede abrir un nuevo comienzo. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, puedes compartir esta historia con esa persona. A veces una sola historia puede traer consuelo, esperanza o una nueva perspectiva en el momento adecuado. Gracias por tomarte este tiempo para escuchar. Que esta historia te acompañe, y que tengas una noche llena de paz. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.